Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran concentración de pendiente poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Muy buenas tardes, ya estamos aquí como todos los lunes, casi todos los lunes, transmitiendo en vivo desde el 1300 AM, transmitiendo a través de Radio Mexicana nuestras noticias, y en estos momentos me distraje poquito porque estoy aquí transmitiendo a través del Facebook. Ya estamos compartiendo la página de Solo Negocios Radio, sí se activó, entonces aquí estamos transmitiendo. También se va a compartir en la página de Solo Negocios Radio, en la página de CONAFE, obviamente en la página del 1300 AM Radio Mexicana. Y pues en este día lluvioso que los meteorólogos acertaron, ¿verdad? Desde el sábado empezaron a avisarnos que iba a ser un día lunes con mucha lluvia, un día lunes que iba a haber tormentas fuertes. Pues ya estuvimos viendo desde hace rato los relámpagos y los truenos no dejaron de avisarnos que iba a estar sabroso el día de hoy, ¿verdad? Entonces, pues bueno, qué bueno que les compartimos este día que estamos aquí, a ver cómo nos va de regreso, porque en esta zona creo que se inunda un poquito, ¿verdad? Para llegar ya medio saqué la balsa, a ver cómo nos va. Hoy quiero hacer un programa especial, un programa dirigido a los contadores. Hoy es el Día del Contador, hoy se celebra aquí en México el Día del Contador. El contador pues queremos hacerle un reconocimiento, porque a veces es un trabajo, en mi opinión, que está subvalorado. Poco a poco la autoridad, el SAT, ha hecho que entendamos y que valoremos lo que hace un contador, pero está subvalorado. Y les voy a ser sinceros, mi profesión yo soy administrador de empresas con una maestría en el área de finanzas. Por eso estoy muy metido en la parte pues de elaboración de estados financieros, comprender estados financieros, cuestiones en ese sentido. Sin embargo, toda mi vida he estado trabajando con contadores, he estado estudiando lo que son las leyes fiscales, entiendo, no tampoco a fondo como un especialista o como un fiscalista que vaya y se pelea en el SAT, pero sí entiendo las reglas que debe de cumplir una empresa, principalmente una pyme, en cuestiones fiscales y en cuestiones contables para elaborar los estados financieros o los estados que se requieren para tener una contabilidad en orden. Entonces, pues este programa se lo quiero dedicar a los contadores, esa figura que muchas veces trabaja detrás del escritorio, detrás de los números, detrás de las declaraciones, detrás de los cierres de mes, pero que está profundamente vinculada con la vida de cualquier negocio, ¿sí? Que muchos negocios dependen de lo que hace el contador. Entonces no queremos reconocer solamente al profesionista que calcula impuestos o presenta declaraciones, sino al asesor que ayuda a ordenar empresas, a prevenir riesgos, interpretar números, cumplir obligaciones, tomar decisiones y enfrentar un entorno cada vez más complejo. O sea, muchas de estas actividades son las que hace esta persona que en mi gusto está subvalorada, como les menciono. Ahora las autoridades fiscales cada vez más tecnológicas, donde el contador tiene que ser hasta cierto punto un ingeniero en sistemas, tiene que aprender de sistemas, tiene que aprender de informática, ahora tiene que aprender de inteligencia artificial, como muchas profesiones, pero lo cierto es que en la contabilidad, la autoridad, como lo platicamos el programa anterior, ya está trabajando en la parte de lo fiscal, ya está trabajando en la inteligencia artificial para poder revisar a las empresas. Entonces el contador no se puede quedar atrás.
el contador tiene también que entrarle a la parte de la inteligencia artificial para poder contrarrestar, por decir así de alguna manera, lo que le pide la autoridad o para poder cumplir, ¿no?, con lo que pide la autoridad. Entonces, pues feliz día al contador, feliz día, aquí estoy transmitiendo, déjenme los saludo a los contadores que están escuchándome, a mis amigos, a mis clientes y demás. Muchas felicidades por este día. Pero este programa yo también no nada más quiero dirigirlo a los contadores. De hecho, yo quisiera dirigirlo más bien a los clientes de los contadores, a los empresarios, a los comerciantes, a los profesionistas, a los dueños de negocio, porque me gustaría que comprendan mejor el alcance, el verdadero alcance de lo que hace un contador. Que entendamos que un contador va más allá de pagar impuestos. Yo en algunas ocasiones he recibido contabilidades, bueno, he recibido clientes porque no contabilidades, porque no les llevaban una contabilidad. Entonces, en el despacho, o sea, ahorita yo les mencioné, yo soy administrador de empresas, maestría en finanzas, sin embargo, pues tenemos un despacho fiscal, pero en ese despacho fiscal yo estoy rodeado de un equipo de colaboradores que, por cierto, les mando una felicitación también, ya partimos un pastel en el nombre del contador el día de hoy con el café de la mañana, pero pues también quiero felicitarlos, ¿no? Felicitarlos por ese esfuerzo que hacen para que las contabilidades estén en tiempo y estén en orden, que a veces se batalla mucho. Yo ahorita les voy a platicar por qué el contador luego batalla mucho para tener las cuestiones en orden, y a veces el cliente dice, pues es que ese es tu trabajo. Pues sí, nada más que para yo hacer mi trabajo necesito una buena materia prima, y la materia prima del contador la genera el empresario, ¿no? Y si el empresario no hace lo que tiene que hacer, pues el contador tampoco puede hacer magia, ¿no? Hace malabares y demás, pero no. Entonces, el contador, como les mencionaba, no solo es la persona que registra operaciones para pagar impuestos, sino un buen contador va a traducir la vida económica de la empresa en información útil. ¿Útil para qué? Para tomar decisiones de inversión, decisiones de mantener un trabajo funcionando, decisiones de contratar o no contratar personal. Muchas veces necesitamos más personal, es necesario para que la empresa funcione, sin embargo la empresa a veces no puede pagar ese personal, y entonces el contador hasta cierto punto tiene que validar, oye, ¿de dónde vamos a sacar para pagar el sueldo de los nuevos empleados o de los nuevos colaboradores en la empresa, ¿no? Algo bien importante es que el contador el contador se involucra con una empresa desde antes de que nazca esa empresa. Afortunadamente en este tiempo, como les digo, ya vamos a tener 30 años como CONAFI, en esta mezcla entre contabilidad e informática. Fíjense qué padre, ¿no? Mi negocio, lo que es CONAFI, ya tiene 30 años, este 21 de agosto cumplimos 30 años, y desde hace 30 años nosotros somos una mezcla de contabilidad e informática. Justo lo que ahora necesitan los contadores para poder funcionar. ¿Por qué hicimos esa mezcla nosotros? Como les digo, yo con una carrera, una formación más de administración que de contabilidad, lo que buscaba es facilitar el flujo de la información hacia la contabilidad. Y la información se genera en el día a día, en el trabajo de la empresa. Entonces se requerían establecer procedimientos, controles y demás, que es cosas que hace un administrador para que llegue esa información. Pero si queremos que llegue rápido y que sea eficiente, pues entonces es donde entran los sistemas informáticos. Por eso es que en CONAFI somos una mezcla entre ingenieros y contadores. De hecho, mi equipo está formado por ingenieros y contadores. Más o menos son 50-50, un poquito más de ahora del lado de los ingenieros, pero de repente tengo más contadores, de repente tenemos más gente en el lado de sistemas. Sin embargo, somos esa mezcla entre el contador y el ingeniero, ¿no? Les decía yo que es bien importante identificar que el contador, si tú quieres poner un negocio, si tú quieres poner una empresa, tú tienes que ir, antes de empezar con tu empresa, platica con un contador. Un error muy común es que buscamos el contador ya cuando estamos vendiendo, o ya cuando rentamos el local, o ya cuando empezamos a comprar materia prima o maquinaria o equipo, herramientas, lo que sea, para poner un negocio. Yo sé que es muy padre, me encantan los emprendedores, me gusta ayudar a los emprendedores, yo me considero un emprendedor,
En casa siempre me dicen que yo nada más estoy viendo a ver qué invento y qué vendo y cómo lo vendo y demás. Esa es parte de ser un emprendedor. Emprendes, es una empresa, ¿verdad? El emprendimiento viene de emprender y de emprender una empresa. Entonces, esa parte a mí me gusta. Soy administrador, soy comerciante nato, como dicen, pero no me puedo esperar a ver cómo voy a hacerlo o no debería de empezar a trabajar, a vender, a comprar, sin antes ver, estructurar cómo va a ser mi negocio. Les decía yo que me da mucho gusto cuando de repente se acercan amigos, se acercan clientes o conocidos, o alguien me contacta ahora ya por las redes sociales y me dice, oye, es que quiero poner este negocio, ¿qué me recomiendas? Ahí es donde empieza a colaborar un contador con una empresa. En el, ¿qué me recomiendas? ¿Cómo me doy de alta? ¿Me conviene darme de alta? Pues ahorita eso no es una opción, o sea, esa pregunta ya ni siquiera deberíamos de hacerla, ¿verdad? ¿Me conviene darme de alta? O sea, es una obligación darnos de alta. Como les he platicado en los programas anteriores, ya ahorita es más, desde los 18 años ya tienes que estar dado de alta en el SAT, con obligaciones fiscales o sin obligaciones fiscales, pero ya tienes que estar registrado en el SAT. Entonces no es me conviene o no me conviene, es hay que registrarnos, ¿no? Y ahí es donde nace o empieza la relación entre el contador y el empresario. Cuando se acerca el empresario y el que es un contador, pues yo digo que bueno, que con experiencia, que te va a dar una buena recomendación, te va a preguntar sobre tu negocio, sobre tu emprendimiento. Oye, ¿dónde vas a vender? ¿Dónde vas a comprar la mercancía? ¿Tú lo vas a producir? ¿La vas a comprar en Estados Unidos, en México? ¿Quiénes son tus clientes? ¿Vas a vender de contado? ¿Vas a vender a crédito? ¿Vas a rentar un local? ¿Vas a trabajar desde tu casa? Todo ese tipo de cosas es importante saber. La segunda parte sería la parte financiera. ¿Cuáles son tus ventas estimadas? ¿Vas a vender 1,000 pesos, 100,000 pesos, 1,000,000 de pesos? ¿Cómo pusiste el precio de venta? Todo ese tipo de información para poder estructurar la parte del flujo efectivo, del flujo financiero, y por eso ir acercándonos a cómo registrarte. Por ejemplo, la pregunta más común que le hacen al contador es, ¿cómo me doy de alta? ¿Como persona física, como persona moral? Pues esa es la primera pregunta que el contador te debe de asesorar, y dependiendo del negocio, no puedo forzar a que seas una persona moral cuando puedes trabajar como persona física o ni siquiera tienes socios, o viceversa. Pero bueno, vamos a una pausa y les sigo platicando de las funciones del contador para que lo entendamos un poquito más. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Soy Gerardo Romero, vicepresidente del Comité de Gobierno Corporativo y Jurídico Financiero del IMEF, y quiero extenderte una cordial invitación a nuestro 13º Foro de Gobierno Corporativo. Acompáñanos este martes 2 de junio de 2026 en el Club de Industriales de la Ciudad de México o bien por vía Zoom. En este espacio vamos a profundizar en temas fundamentales como gestión de riesgos, toma de decisiones estratégicas y creación de valor en un contexto global cambiante. Sin duda será una conversación relevante para líderes, consejeros y directivos. Será un gusto contar con tu participación en este importante espacio de diálogo y visión estratégica. Conoce más del evento en la descripción y ahí nos encontramos. El mundo está cambiando. Nuevas alianzas, tensiones y bloques económicos están redefiniendo el escenario global. Hoy, las decisiones también son geopolíticas. ¿Cómo impactará esto en los negocios? 38º Foro Internacional IMEF 2026. Navegando en un entorno incierto. Continuamos en Solo Negocios Radio.
Listos, muy buenas tardes, ya estamos aquí de regreso. Mi nombre es Guillermo Soria, estás escuchando Solo Negocios Radio a través del 1300 AM, Radio Mexicana, nuestras noticias, pero también lo estás escuchando a través de las redes sociales, a través de la página de Facebook de Solo Negocios Radio, a través de la página de 1300 AM, Radio Mexicana, nuestras noticias, y por qué no, a través de la página de CONAFI, así le buscas CONAFI Ciudad Juárez, CONAFI en Facebook, y ahí nos localizas. Ahí estoy yo, inclusive ahorita la tengo aquí abierta, cualquier pregunta, cualquier comentario, pues ahí estamos a la orden, ¿verdad? Entonces, estoy hablando y quiero seguir felicitando a los contadores hoy en su día. Muchas felicidades a mis amigos, a esos que escogieron esta profesión porque cuando se inscribieron en la uni era la única en la que había cupo. Qué triste, ¿no? que querían otra carrera y terminaron estudiando contabilidad. O a los que son como yo, que a lo mejor son administradores, pero el camino, el destino los ha llevado al área contable. Algunos abogados que también tienen que entrar al área contable para poder llevar la parte de la abogacía, de la parte corporativa, de la asesoría legal, en donde se tienen que involucrar con estados financieros, se tienen que involucrar con las leyes, se tienen que involucrar con cuestiones fiscales. Entonces, yo aquí quiero que todos los contribuyentes, los que tienen un negocio, entiendan que el contador, fíjense, yo así lo veo, si alguien conoce cómo funciona una empresa, es el contador, muchas veces más que el mismo dueño de la empresa. Pero el contador de veras, no el que nada más captura pólizas para pagar impuestos, como les decía yo, pues esos son pagadores de impuestos. O sea, lo único que interesa es pagar impuestos, y capturas ventas, no sabes a quién le vendiste, no sabes cuánto le vendiste, no revisaste las facturas, no sabes qué le vendiste, o sea, eso es, híjole, pero es bien difícil porque parte de la personalidad del contador tiene que ser analítica. Yo creo que uno de los principales requisitos para ser contador, si tú vas a estudiar contabilidad, pues uno de los principales requisitos es que tienen que ser analíticos, tienen que analizar la información que están revisando, analizar cualquier variación, cualquier anomalía, discrepancia en la información que fluye por la empresa. Yo siempre les he dicho, desgraciadamente, para bien o para mal, todo lo que sucede en una empresa tiene un impacto económico. El contador es el encargado de representar ese impacto económico, valorarlo. Si contratamos a alguien, le tenemos que pagar un sueldo. Si se tiene que quedar tiempo extra a trabajar, le tenemos que pagar un sueldo. Si lo damos de alta en el seguro como debe ser, tenemos que pagar un impuesto, tenemos que pagar el Infonavit. Si esa persona utiliza una pluma para trabajar, tenemos que comprar esa pluma, el papel, tenemos que comprar equipo de cómputo y depreciarlo, registrarlo como un activo fijo de la empresa, comprar materia prima, registrarlo para saber cuánto nos cuesta lo que vendemos, tenemos que registrar las ventas, tenemos que registrar el pago de la luz, el pago del agua, el pago de los servicios, de los teléfonos, o sea, todo lo que pasa en una empresa pasa por el contador. Sí, entonces, si ese contador realmente tiene un espíritu de análisis, es analítico, es observador, es curioso, una de las principales características del contador, yo diría, deben de ser curiosos, ¿verdad? A lo mejor algo que luego notamos, dicen, es que el contador no es muy sociable. ¿Por qué? Porque, bueno, su trabajo no es precisamente hablar en público ni estar, algunas veces sí le enjaretan, vamos a decir, la parte de recursos humanos, que es muy diferente a la parte de elaborar la nómina. Elaborar la nómina es algo muy frío, ¿sí? Porque yo checo una lista de asistencia, reviso la capturo y pago. Si les quitó, si les dedujo, si les calculó impuestos, si les quitaron los bonos, pues yo simple y sencillamente como contador cumplo las reglas que están establecidas en la empresa. La parte de recursos humanos, bueno, a lo mejor esa persona, el que hace la labor del enlace, pues ese sí, porque él ya trata más con las personas, ¿verdad? Desde la contratación, desde que entiendan los reglamentos de una empresa, el por qué, ¿verdad? Se ponen ciertas reglas, o sea, al final de cuentas las empresas es un micromundo, una microcomunidad en donde tiene que haber reglas que se deben de cumplir
con castigos y premios, por decirlo, ¿verdad? Y uno de esos castigos es que si falté, pues me descuenten la falta, ¿no? Entonces el contador sencillamente aplica las reglas, pero luego van y con la persona de recursos humanos y le reclaman, oye, es que ¿por qué me quitaste? Pues es que no viniste, es que llegaste tarde, ¿no? Entonces todo eso pasa por el contador, porque el contador sabe si se pagó menos nómina, si se pagó más nómina, etcétera, ¿no? Entonces quiero que entendamos muy bien, un contador conoce a fondo la empresa, quizás no sabe cómo se hace, cuáles son los pasos para elaborar algo, pero sí sabe cuáles son los costos de elaborar algo, y a veces es más importante. Yo creo que a veces el contador conoce más la empresa que los mismos dueños de la empresa. Por eso es que en muchos lugares el contador llega a ser el gerente general de la empresa. Y luego ese es un debate que hay entre los administradores y los contadores. Oye, ¿por qué tú como contador eres el gerente general de la empresa si tu preparación académica no está hecha para ser un gerente general? Está para ser un gerente de finanzas, un gerente de impuestos, un gerente de costos, pero no precisamente el gerente general. Y no porque no pueda, precisamente ahí es donde entra. Yo les decía, durante muchos años que di la clase a los administradores, a mis alumnos, les decía, ojo administradores, ustedes pueden, el administrador, su carrera está diseñada para ser el gerente general de la empresa, ahora le dicen el CEO, el chief, ahora sí que el mero mero de la empresa, ¿no? Ahora, si eres el dueño de la empresa, pues tienes que tener los estudios o la preparación o los conocimientos de un administrador. Pero ¿qué pasa con el contador? ¿Por qué el contador se come el puesto del administrador? Y es muy fácil, porque el contador entiende los números de la empresa. El contador entiende que todas las empresas tienen que tener un punto de equilibrio, que al administrador se le enseñan en la escuela, pero el contador lo puede estar revisando día con día conforme va capturando información en los sistemas. El contador va viendo si ya llegamos al punto de equilibrio, qué factores afectan al punto de equilibrio en cuanto a tus costos fijos, en cuanto a tus costos variables, todo eso, ¿no? El contador puede estar monitoreando cuando hay desviaciones o variaciones. Yo una vez leí una entrevista que le hicieron al señor Slim. Todos saben quién es Slim, la persona pues prácticamente más rica de México, está entre los más ricos del mundo, ¿sí? Y él decía que él tiene muchos negocios. Uno de sus negocios es la cadena Sanborns, ¿no? Él decía que una vez detectó, porque una sucursal de todos los cientos de sucursales que tiene Sanborns en todo el país, detectó a través de los estados financieros cuál era el problema que estaba generando pérdidas en esa sucursal. Y entonces, ¿cómo es posible que revisando estados financieros puedas detectar un problema en una sucursal que te esté generando pérdidas? Y fíjense, tú puedes hacer un comparativo mes con mes de todos tus gastos. ¿En qué gasté yo este mes? Hoy en la oficina, no sé si me estén escuchando, pues yo hice una pregunta, ¿en qué estamos gastando? ¿Sí? Y de momento la persona a la que le hice la pregunta no me la supo contestar. No es contadora, tendría yo que meterme a mis números contables para saber en qué estamos gastando, ¿verdad? Pero lo ideal sería, y se los visualizo, imagínense que es un estado de resultados. El estado de resultados es donde registramos las ventas y los gastos y los costos de la empresa. ¿Cuál es la diferencia de gastos y costos? Gastos es lo que yo uso para poder funcionar, la renta, la luz, el teléfono, etcétera, y los costos es lo que me cuesta lo que vendo. Entonces son gastos y costos. Y entonces yo hago una columna donde pongo enero, febrero, marzo, mes con mes y año con año, y voy poniendo cuánto pagué de luz, cuánto pagué de gasolina, cuánto pagué de papelería, de seguridad, de internet. Así voy desglosando inclusive la nómina, ¿no? Cuánto pagué de nómina, voy desglosando todos mis costos y mis gastos en esas columnas. Y luego entonces yo las empiezo a analizar y empiezo a comparar cuánto gasté de servicios contra el mes pasado, contra el año pasado el mismo mes, contra los últimos 6 meses, empezamos a analizar esa información. Entonces imagínense que un día este señor ve que una empresa está perdiendo. Obviamente tú ya dices, ok, pueden ser 10 o 100 sucursales, y tú dices, cada sucursal me va a dar a ganar X cantidad al mes, ¿no? Debe de estar ganando X cantidad, tú ya más o menos. Entonces,
empezamos a descartar, es un tipo de administración que empiezas a descartar lo que está en la norma, lo que está dentro del margen. Estas sucursales tienen utilidad, ya están de este lado. La utilidad está dentro del margen de utilidad que yo espero para cada sucursal. Sí, ok, pues ya no me meto a detalle, no pierdo tiempo revisando esas sucursales. ¿En dónde me enfoco? En las sucursales que tienen muy poca utilidad o tienen pérdida. Ya una vez que me voy a las sucursales que tienen pérdida, ¿en cuáles empiezas? Pues en las que tienen más pérdida. Y empiezas a comparar los números de un mes contra los del otro mes, de un año contra los del otro año. Y entonces este señor identificó que en una sucursal que tenía pérdida se había disparado los gastos por consumo de energía eléctrica. Ah, caray, pues ¿qué pasó aquí? Entonces ya obviamente él no lo hizo. A ver, gerente, y contacten a esa sucursal, al gerente sucursal, y que me digan qué está pasando con la energía eléctrica. Pues resulta que tenían algún equipo ahí, transformadores y demás dañados, que estaban haciendo que consumieran tanta energía eléctrica que se comían las utilidades de esa sucursal. Entonces fíjense cómo alguien que está sentado en su oficina a miles de kilómetros puede detectar una sucursal que le está fallando el transformador y que eso está ocasionando pérdida. Igual podemos detectar si la nómina se dispara. ¿Por qué se dispara la nómina? Porque a lo mejor hubo trabajadores que tuvieron que elaborar horas extras porque tenemos mucha rotación, y la rotación puede ser por un problema. Es como entonces los contadores empiezan a analizar la empresa, y en base a los números, yo siempre les he dicho que el contador es como el piloto de un avión y que vuela en la noche, donde no se ve, una noche negra, donde no sabes dónde empieza el cielo y dónde empieza la tierra, dónde termina y empieza la tierra, y vas volando con instrumentos. El contador es ese piloto que empieza a ver un tablero. Imagínense el tablero de un avión lleno de foquitos, pantallas, indicadores, luces LEDs, y entonces empieza a ver, aquí están las ventas, van en verde, vamos bien, vamos de acuerdo a lo pronosticado. El consumo de gasolina, se está consumiendo la gasolina que estaba pronosticada. La nómina, pagaste la nómina de acuerdo, está en verde. Las compras, tu proveedor, tus cuentas por cobrar, tus cuentas por pagar, empiezas a ver todos los indicadores. Hey, un foquito está parpadeando, ¿qué está sucediendo? Se nos incrementó la nómina. Ah, ok, vamos a detenernos, ¿qué pasó con la nómina? Y como les decía ahorita, pueden ser muchas cosas. Alguien se subió el sueldo, alguien faltó, y como faltó le tuve que pagar horas extras a los otros, o no consigo personas, en fin. Entonces quiero que vean eso, que a lo mejor el contador obtiene la información de los números de la empresa, pero esa información debe de servir para algo. ¿Para qué sirve la información que obtiene el contador? Para tomar decisiones, o para ayudarte, tú que eres el dueño de una empresa, apoyarte en el contador para tomar decisiones. Es válido, tu contador te debe de ayudar a eso. Pero también, si tenemos un contador al que le quiero pagar 1,000 pesos para que únicamente me genere los impuestos y que sean lo menos posible, pero no me preocupo porque esté en los estados financieros, si vemos todo el trabajo que hay atrás, entendemos por qué un contador nos tiene que cobrar una iguala decente. Yo siempre les he dicho, ¿cuánto debe de costarle un contador a una empresa pequeña, mediana, pequeña? Mínimo, un salario mínimo. ¿Cómo que un salario mínimo? Sí, el equivalente a un salario mínimo mensual. Es lo mínimo que debería de costarte el contador. ¿Por qué? Porque por el módico precio de un salario mínimo, tú tienes un contador externo que no va a estar tiempo completo en tu empresa, que te va a ayudar con toda esa información. O sea, por el salario mínimo. Ahora, si ya lo quieres a esa persona de planta en tu empresa, pues obviamente ese contador te va a cobrar 2, 3, 4, 5 salarios mínimos como mínimo, ¿verdad? Dependiendo de las decisiones que te ayude a tomar, dependiendo del monto de las ventas, del número de clientes, de operaciones que tienes. Pero entonces es importante que entendamos esto, ¿eh? El contador no solamente es el que llega a ver al final cuánto se paga por lo que hacemos, sino que ayuda a que el negocio camine con orden, con evidencia, con rumbo, ¿verdad? El contador es el que lleva a la empresa paso a paso a su crecimiento, y la falta de esa información también puede ocasionar lo contrario, ¿verdad? Que una empresa empiece a perder. ¿Qué pasaría, antes de irnos a pausa, quédense con esto, qué pasaría si en 3 meses nadie ve los saldos de los bancos, nadie paga impuestos, nadie se preocupa por la nómina? ¿Qué pasaría? Vamos a pausa y regresamos. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. En una economía global en donde crecer cada vez es más difícil, improvisar ya no es una opción. Es por eso que la planeación estratégica es una herramienta vital
para poder hacer crecer tu empresa. Por eso, en nuestro 15º Foro IMEF Visión Estratégica, traemos para ti herramientas reales y prácticas para hacer crecer tu negocio. Tendremos el tema Scale Business Effectively con Rosa Villa, quien es directora de Lumisis Berlín, y la traemos para ti en este foro. Te esperamos el miércoles 3 de junio aquí en este recinto tan hermoso, Hotel Fiesta Americana, en nuestro 15º Foro IMEF. Dejemos de reaccionar y empecemos a crecer con estrategia. Te esperamos. ¿Sabías que una de las ciudades con mayor crecimiento inmobiliario en México está marcando el rumbo del sector? Mérida, Yucatán destaca por su desarrollo urbano, alta plusvalía, seguridad y gran proyección de inversión, consolidándose como una referente nacional en materia inmobiliaria. Por eso, hoy se convierte en sede del Congreso Nacional de Derecho Inmobiliario, un encuentro donde líderes especialistas, inversionistas y profesionales analizarán las tendencias, retos legales y oportunidades que están transformando el mercado inmobiliario en México. Actualízate, conecta con expertos y sé parte de las conversaciones que impulsan el futuro del sector. Inscríbete ahora y asegura tu lugar. Cupo limitado. Regístrate hoy. Tu próximo gran paso profesional comienza en Mérida. Continuamos en Solo Negocios Radio. Buenas tardes, ya estamos de regreso. Gracias por los que nos están escuchando a través de las redes sociales. Gracias a los que nos están escuchando en el 1300 AM Radio Mexicana, Nuestras Noticias. Y gracias también a esos contadores que de repente me dicen que lo escuchan ahí en su trabajo, o a esos empresarios que tienen un contador y que valoran el trabajo de ese contador, que le pagan bien a su contador, que le pagan lo justo, ¿verdad? Por esa asesoría que les dan. Yo les digo, es increíble cómo a veces vamos al mecánico y por hacer cualquier detallito nos cobran un dineral, y al contador del cual depende nuestra empresa, la operación de nuestra empresa, nos da una asesoría que nos puede ahorrar miles de pesos, tanto por hacer las cosas bien como por evitar multas, y luego la pensamos, ¿no?, en pagarle los honorarios, ¿no? Entonces, les decía yo ahorita antes de irnos a pausa y les dejaba de tarea, ¿qué pasaría si en 3 meses no consultas el saldo de tu cuenta de bancos? Yo creo que a los 2-3 semanas ya vas a estar empezando a girar cheques o retiros, o vas a querer pagar y te van a rechazar la tarjeta de débito, ¿no? Si alguien no lleva las cuentas de cuánto ingreso tienes y en qué te lo estás gastando, si alguien no se fija si le estás pagando bien a los empleados, si se pagaron los impuestos o no, yo creo que no hay negocio que puede funcionar de esa manera, ¿no? Entonces tenemos que entender eso. Ahora, ¿cuál es el alcance del contador? Les decía ahorita que el contador acompaña las decisiones empresariales, pero también carga con riesgos técnicos, legales, fiscales, penales, éticos, reputacionales y demás, ¿no? O sea, un contador, fíjense, las leyes mexicanas han estado introduciendo el término de responsable solidario. Bueno, ya existía, pero le han estado cargando más funciones o responsabilidades, no quería usar esa palabra, al responsable solidario. Es decir, fíjense, está en la ley, en el Código Fiscal y demás, que si el contador te asesora y en ese asesoramiento te está diciendo cómo evadas impuestos, esas prácticas desleales que le llama el SAT, que te dice, ¿sabes qué? Haz esto en lugar de esto para que pagues menos impuestos, puede estar castigado con dinero, o sea, puede tener multas económicas, pero también corporales. Es decir, ahora ya en la ley está que ese contador puede caer está en la cárcel, ¿verdad? Nosotros siempre le hemos dicho, al final de cuentas la responsabilidad es del contribuyente. Si el contribuyente no paga sus impuestos o están mal hechos, es responsabilidad del contribuyente. El problema es que el contador te asesore para que no pagues impuestos. Ahí sí el contador tiene una responsabilidad muy fuerte.
Entonces, eso que le digas al contador, oye, no, bájale, es que no quiero pagar más que 1,000 pesos cuando tenías que pagar 20,000 pesos. Pues no se puede, o sea, no hay forma. O sea, el contador tendrá que buscar dentro de la ley qué cosas puedes hacer para que pagues lo justo y que dentro de lo justo sea lo menos posible, es decir, que no evadas la ley, que no omitas ingresos, que no aumentes gastos, etcétera, es decir, que pagues lo que tienes que pagar. Es muy triste, yo así lo veo, aunque luego utilizo mucho ese término, pero es muy triste el hecho de que de repente un cliente haya pagado impuestos de más porque no consideró el contador un gasto que se hizo en efectivo y que como no lo vio en el estado de cuenta del banco y como ese contador no lleva la contabilidad en forma y no la concilia y el cliente no le da informes, entonces me ha tocado ver contabilidades así, que agarran el estado de cuenta del banco y únicamente registran lo que está en el banco. Y luego dices, oye, pero ¿y todo esto que compró? No, pues como no está en el banco, para mí no existe. Y el hecho de que no exista no quiere decir que no lo tengamos que registrar en la contabilidad para ver si ganó o perdió el cliente, o que no pueda hacer un gasto deducible sobre el cual va a ocasionar que pague menos impuestos. Entonces les decía yo que es muy triste cuando de repente revisamos una contabilidad y vemos que tiene un montón de facturas, CFDIs, que no están considerados dentro de la contabilidad. Oye, ¿y por qué esto no lo tienes? Pues porque el cliente no me lo mandó. Bueno, pero a lo mejor tú te metiste a la página del SAT y pudiste descargarlo y pudiste visualizarlo y con eso te podrás dar cuenta de que el cliente no nada más tuvo las operaciones que aparecen en el estado de cuenta del banco. Sí tendrás que ver con tu cliente cómo pagó esas operaciones, si es que son de contado, si es que son a crédito o lo demás. Sí tendrás que tener esa información, pero al final de cuenta tú no puedes omitirlas nada más porque el cliente no te las pasó, ¿verdad? Ahí tienes tú que ponerte muy pendiente y poder ver de dónde salió el dinero para eso, porque la autoridad sí las va a ver y la autoridad te va a decir, oye, ¿por qué no consideraste estas compras o estos gastos? Si tú no me las estás declarando, quiere decir que omitiste, fíjense, ese es el criterio, quiere decir que omitiste ingresos para pagar esos gastos, por lo tanto evadiste ingresos. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado porque a veces evadir esos ingresos implica que debiste haber pagado un impuesto al valor agregado, a veces es un activo fijo que no se va a deducir en ese mes, sino que se va a depreciar y demás. Entonces, bueno, pero aquí es donde un contador, una rama del contador es que cuando se convierte en un contralor interno o un contador externo, un asesor fiscal, un responsable de nómina o el contador financiero, ¿no? Son varias áreas que hace el contador. Por ejemplo, un contralor está más pendiente de que se cumplan las políticas de la empresa, tanto internas como externas, es decir, que se cumpla con lo que dice la ley, pero también que se cumpla con las políticas que pone la empresa. Si yo como empresa establezco que antes de comprar en algún lugar tengo que buscar 2 o 3 cotizaciones para ver cuál es la mejor, y cuando yo hablo de para ver cuál es la mejor, no estoy hablando que nada más porque me dio el mejor precio. Cualquiera que tiene un negocio o inclusive cualquier persona que durante ahora sí que su vida económica hace compras, no siempre te vas a ir por lo más barato. A veces lo más barato, como dicen, te cuesta más caro, ¿sí? Entonces cuando evaluamos las cuestiones económicas, también tenemos que evaluar no nada más las cuestiones cuantitativas, que es el dinero, sino las cualitativas, que es la calidad de lo que estoy comprando. A veces, oye, este cuesta 20% más barato. Pues sí, pero te dura el 50% del tiempo. Entonces ya perdiste un 30%. Yo les daría este análisis, yo les diría, tú puedes comprar algo que sea 10 o 20% más caro, 25% más caro, 30% más caro y va a ser igual a comprar ese que es 30% más barato. ¿Por qué? Por lo que te dura, ¿verdad? Por lo que el margen que tenemos. Entonces empezamos a hacer ese tipo de análisis. Oye, ¿por qué este está tan barato? Empieza a dudar. Recuerden que hay un dicho que dicen que cuando el producto es gratis, entonces el producto eres tú. Entonces, ojo con eso, porque nadie te da nada gratis. Y el contador va a estar validando y va a estar tomando esas decisiones. Y por eso es que muchas empresas lo que hacen es que empiezan a tener políticas. ¿Sabes qué? Aunque yo sea no tengo que ser un gobierno ni un ente público y demás para pedir 2 cotizaciones o 3 cotizaciones. Si voy a comprar papelería, pues digo, lo hace el ama de casa. El ama de casa, mi mamá eso hacía.
Mi mamá revisaba antes de comprar el mandado y ella sabía en qué tienda estaba más barato una cosa y la carne en dónde estaba más barata o dónde no estaba más barata pero era de mejor calidad, esa no relinchaba, ¿verdad? O cosas así en ese sentido. Entonces ella hacía su mandado en diferentes lugares. Entonces un contador que revisa, que analiza la información en una empresa, pues con más ganas vamos a hacer eso, ¿eh? Vamos a revisar, y no siempre lo barato es la mejor opción, pero toda esa información definitivamente pasa por el contador. El contador debe revisar que las operaciones tengan un soporte, que los CFDI correspondan a las operaciones reales, que las deducciones cumplan con los requisitos fiscales, que las retenciones estén bien calculadas, que las declaraciones sean coherentes con la información bancaria, contable, fiscal, ¿no? Todo eso. Tiene que ver un contador y lo tiene que ver junto con el administrador de la empresa. El problema, y aquí es donde yo les digo a los que nos están escuchando, por favor, platiquen con sus contadores. Yo sé que a veces, me lo dicen en casa, ¿verdad? Empiezo yo a hablar de cuestiones fiscales y me dicen, es como si, ¿cómo se llamaba la de Buscando a Memo Dorothy, algo así, la pez que nada más empezaba a ir, pero no, es uno cuando le está hablando y luego se pierden. ¿Ya vamos a pausa? ¿Cómo andamos? Ah, no. Entonces, a veces yo sé que es difícil que entiendan el lenguaje de un contador porque está hablando de cuestiones fiscales, de términos financieros, de términos de leyes y demás. Entonces es difícil, ¿verdad? Cuando el contador le empieza a decir al cliente, esto no es deducible, este gasto no tiene soporte, ahora en estos tiempos este gasto no tiene materialidad, esta factura no corresponde con lo que estás comprando, no te la hicieron bien. Este movimiento puede generar una revisión porque es un movimiento fuera de lo normal. El hacer las cosas de esta forma pone en un riesgo fiscal a la empresa, ¿no? Entonces son cosas que a veces el cliente dice, oye, pues es que a mí no me importa, yo tuve que hacer eso para poderle entregar la mercancía a mi cliente. Pues sí, pero te fuiste y contrataste empleados que no diste de alta en el seguro. ¿Por qué? Porque necesitaba mano de obra y me urgía hacerlo en la noche, el fin de semana, y pues me fui diríamos como antes, al monumento a contratar quien me ayudara, ¿no? Cuando antes, por lo menos aquí en Juárez ya no es así, pero cuando entonces ibas al monumento y conseguías carpinteros, albañiles, jardineros y demás, ¿no? Ahora ya no los consigues ni por nada del mundo. Pero entonces dices, oye, pero haberlo contratado sin seguro, pues lo que le pagaste es no deducible, te puede generar una multa, pone en riesgo toda la operación de la empresa. Y dice el dueño de la empresa, pues sí, pero si no lo contrataba, no le entregaba al cliente y entonces también pongo el riesgo a la empresa, ¿no? Entonces tenemos que evaluar ese tipo de decisiones, porque hay varios tipos de riesgos profesionales. El riesgo técnico que también puede cometer el contador al equivocarse con tantos cambios que hay en las leyes. Yo puedo estar aplicando lo que decía la ley el año pasado y la ley ya tuvo otros topes, otros límites, otros requisitos. Está el riesgo fiscal, que en la actualidad revise lo que hizo el contador, las operaciones. Al final de cuentas no revisa lo que hizo el contador, revisa las operaciones del cliente, del contribuyente. Que lo haya hecho el contador sí, pero eso no le quita que es de la responsabilidad del contribuyente, ¿verdad? El riesgo reputacional, a veces luego no lo vemos, pero de repente me ha tocado que son funcionarios, tesoreros, contadores, contralores de una empresa y hay un fraude y el contador a veces no lo detectó. No es que no hizo bien su trabajo, se le pasó algo, etcétera, no lo detectó y ya andan embarrando hasta el contador cuando él ni siquiera, o sea, el problema fue que el contador no detectó ese robo o no se aplicó un gasto como se debió haber sido y entonces podemos tener ahí un riesgo reputacional. El riesgo ético, ¿no? Que es la presión para que operaciones incorrectas, registremos operaciones incorrectas, deducir gastos indebidos, corregir o arreglar. ¿Se acuerdan que antes se usaba mucho un término? ¿Quieres contratar a un buen contador? Pregúntale cuánto es 2 más 2. Y si te dice que es 4, pues no. Un buen contador, si tú le dices cuánto es 2 más 2, te va a decir cuánto quiere que sea. Pues no, esos tiempos ya no son así, ya el contador no puede decir cuánto quiere que sea. El contador dice lo que dice la ley y si 2 más 2 son 4, van a ser 4 aquí en China y en cualquier giro y en cualquier negocio. Porque si el contador te dice 2 más 2 son 3, pues aguas, ¿verdad? Porque entonces quiere decir que algo está haciendo mal, alguna ley se está brincando, algún registro, algo está haciendo mal y eso a la larga te va a traer problemas fiscales, financieros, legales, inclusive hasta penas corporales, ¿no? El riesgo operativo,
Bueno, pues el problema es que se enfrenta contra la plataforma del SAT, el sistema de facturación, el sistema de inventarios, el sistema del seguro social, el SUA, o sea, un montón de cosas que tiene que entrar y hay un riesgo de que eso no funcione, y si eso no funciona, entonces el contador va a hacer un mal trabajo, ¿no? Porque el contador al final de cuentas depende de la tecnología, y decimos por ahí, la tecnología no tiene honor. La tecnología puede fallar en cualquier momento y eso va a hacer que el contador pues no pueda terminar su trabajo, ¿no? Han visto una presentación de Bill Gates hace muchos años donde estaba presentando una versión de Windows y de repente, ¡pum!, pantalla azul, error de Windows, en plena presentación. Imagínense qué pasa con un pequeño sistema que usa el contador. Vamos a pausa y regresamos. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. La Ponencia IMEF. La Ponencia IMEF es uno de los documentos eje de nuestro instituto. Es nuestra aportación sobre temas económicos, financieros o coyunturales clave para el desarrollo de México. Este año, el título oficial de la Ponencia IMEF es Más que Fútbol, el Mundial 2026 y la integración de América del Norte. Y participan figuras sumamente relevantes como Enrique de la Madrid. En entrevista, Antonio Nelson Ciña, Vicente López Portillo Covarrubias, Luis Fernando de la Calle Pardo, Hugo Briceño Ramírez, Julio Santaella, Federico Rubli y una gran entrevista con Mariana Gutiérrez, entre otros. Si quieres conocer a los demás autores de la Ponencia IMEF 2026, dale like a este video para una segunda parte. Somos IMEF. Soy Lili Domínguez Ortiz, asesora expresidente del Comité Técnico Nacional de Gobierno Corporativo y Jurídico Financiero del IMEF, y quiero invitarte a formar parte del 13º Foro de Gobierno Corporativo del IMEF, Ciudad de México. Hoy, las organizaciones enfrentan un entorno marcado por la incertidumbre, la transformación acelerada y los riesgos cada vez más complejos. En este foro, en el cual estaré participando como moderadora en el panel denominado Riesgos sin Fronteras, cómo la alta dirección y el Consejo se anticipan a los riesgos, analizaremos cómo fortalecer la gobernanza corporativa, anticipar riesgos y generar valor sostenible a través de decisiones estratégicas. Será un espacio de análisis, reflexión y conversación con líderes y especialistas de alto nivel. Te esperamos este 2 de junio de 2026 en el Club de Industriales o bien por medios virtuales para compartir ideas y prepararnos para los retos del futuro. No faltes. Continuamos en Solo Negocios Radio. Ya estamos aquí de regreso en el último segmento de este programa del día de hoy, Solo Negocios Radio. Mi nombre es Guillermo Soria y yo estoy hablando del contador. El contador, esa persona que está atrás de las empresas, esa persona que a veces no está bien valorada por el empresario, porque pues gracias al contador la empresa paga sus impuestos en tiempo, o debería de pagar sus impuestos en tiempo, y se puede ahorrar muchísimo dinero en sanciones. El contador puede detectar fraudes en una empresa, puede detectar robos, si tiene toda la información, obviamente, ¿verdad? El contador le puede ayudar a tomar decisiones: crezco, me amplío, compro, rento, vendo, ¿qué hago, verdad? Esas decisiones deben de estar basadas en la información que produce, la información económica que produce una empresa, pero sobre todo la información que revisa, cataloga, ordena, analiza ese contador y la utiliza para tomar decisiones de la empresa, decisiones de negocio, decisiones de que si, como les decía yo ahorita, contrato más gente, le pago más a la gente que tengo, contrato otro local, me amplío. Yo les digo que muchos negocios, visualicen eso, ¿cuántos negocios están, los ves en un puesto de hamburguesas en la calle, les va muy bien, tiene mucha gente, tiene mucha fila y de repente rentan un local? Híjole, ese paso de la informalidad a la formalidad y pum, quiebran,
¿Por qué? Porque no hubo un contador atrás de él que le ayudara a analizar los números, que le dijera, mira, cuando tú rentes un local, tu punto de equilibrio, que ahorita es casi cero, porque no tienes gastos por estar en la calle, se va a ir a 20,000, 30,000, 50,000 pesos al mes. ¿Qué significa eso? Que mínimo tienes que vender 100,000, 150,000 pesos para que con la ganancia de esos 100,000 pesos puedas pagar los gastos fijos, que no son ganancia, que nada más son los gastos que hace que tú te puedas mantener funcionando como empresa. Entonces tú, para que empieces a ganar, pues vas a empezar a partir de 101,000 pesos, de 101, 102, 103, etcétera, ¿sí? Ya empiezas a tener una pequeña ganancia porque ya cubriste los gastos fijos. Y antes, que tú estabas en un puesto en la calle que no tenías gastos fijos, pues a partir de la primera hamburguesa que vendías tú ya ganabas. Y a cuando tienes un restaurante, no. Esa es la razón por la que muchos negocios, cuando crecen, quiebren. Entonces, ¿cuáles son los retos que tiene que enfrentar un contador? Híjole, pues tiene varios retos. Los principales, pues son los cambios constantes en las reglas fiscales. Híjole, ahorita en México es una tristeza ver cómo el reto de estar actualizado en un contador es increíble. Estar actualizado en las plataformas del SAT, del Infonavit, del gobierno del estado y todo. La mayor fiscalización que ejerce la autoridad de manera electrónica, a través de correos electrónicos, a través de un programa que lo único que hace es que enviar correos y dar lata, ¿verdad? Tiene requerimientos de información más detallados, tiene revisiones de materialidad y razón de negocios que antes no tenía, que ahora a la autoridad se le ocurrió pedir. Tienes que llevar un control de los FDIs, de las cancelaciones, de complementos de pago, de nómina, de todo eso. Clientes que a veces no dimensionan la información, de entregar esa información en tiempo, a entregarla completa, detallada. O sea, el contador no es adivino. Yo a veces les digo a los clientes, ¿de veras crees que tengo una bolita mágica y porque veo un estado de cuenta, un depósito, yo ya sé quién te depositó? No, créeme que no. Me tienes que decir quién te depositó, porque cuando yo registro esa deuda de que ese cuenta por cobrar, pues yo se la cargo a Juan Pérez. Y si tú no me dices que Juan Pérez ya te pagó, nada más porque hay un depósito de la misma cantidad de lo que te debe, yo tengo que asumir, pues no, ¿verdad? Ese es uno de los problemas, ¿no? Que no nos mandan los papeles, no nos mandan la información completa y andamos inventando y adivinando cosas que a lo mejor después nos damos cuenta que no era lo correcto, ¿verdad? Entonces, ¿qué otro reto tenemos? Pues tenemos el reto ante la inteligencia artificial, que como les decía yo, la autoridad del programa pasado ya está revisando, ya está haciendo análisis, cruzando información, encontrando discrepancias, encontrando anomalías en tus gastos, en tus ventas, en tus compras. Y caray, este cliente durante los últimos 5 años, es que la autoridad ahorita la tiene bien fácil, y el empresario también, pero la autoridad más. Descarga los FDIs, los pone en un archivo, en una base de datos, y le dice a la inteligencia artificial, revísame, hazme una gráfica de sus compras de los últimos 5 años, de sus ventas, de sus clientes, de sus compras a crédito, sus compras de contado, de la mercancía que compra, qué mercancía ha comprado, que no sea, porque acuérdense que toda esa información ya la sacan de los FDIs. Entonces, es un reto aprender a utilizar estas nuevas herramientas tecnológicas, es un reto aprender a utilizar estos procesos. El contador se debería de enfocar más en el análisis y dejar que estas herramientas hagan esa talacha. Sin embargo, si el cliente no tiene la información bien, si no la genera en forma adecuadamente, pues va a ser, yo puedo tener el mejor programa del mundo y la inteligencia artificial, pero tampoco es adivino ese programa. Tiene que haber un flujo de información. Tenemos que tener ese criterio, ¿verdad? Adecuado. Tenemos que cuidar la confidencialidad de los clientes. Ese es otro reto de los contadores, ¿verdad? A veces yo vengo aquí, les platico y espero que no se me hayan salido los nombres de las empresas. De repente algunos clientes sí me han dicho, estabas hablando de mí, ¿verdad? Bueno, pero no dije tu nombre. A lo mejor ya saben que era él porque los puse como ejemplo. Me gusta mucho poner como ejemplo, y lo hacía también en la universidad, lo que pasaba en las empresas. Y cuando veía que un empresario o una empresa tomó malas decisiones y les generó ciertos problemas financieros, fiscales y demás, pues yo los ponía como ejemplo. No porque, miren, aquí está esta empresa, qué padre, para burlar, no, para que veamos lo que no tenemos que hacer, los errores que puede estar cometiendo un empresario. Dicen, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Dice por ahí el dicho. Lo mismo pasa fiscalmente. Si yo estoy viendo que la autoridad está empezando a revisar activos fijos,
pues yo me voy a poner en orden mi catálogo de activos fijos, sus facturas, cuando los empecé a depreciar, sus costos, cómo los pagué, que tengan pedimento, etcétera, ¿no? Entonces todo eso tenemos que ver. El contador del futuro ya no es el que capture más información, más datos, sino el que mejor interprete esa información y que ayude al empresario a tomar decisiones. Así es como se van llevando las cosas. Cada vez el contador está más involucrado en esa toma de decisiones, más que en ese cálculo de impuestos, ¿sí? Híjole, qué difícil es. Un contador que muchas veces me dicen, oye, es que pues yo me voy a llevar la contabilidad de aquí porque ahora voy a tener un contador que me va a cobrar, no sé, 1,000 pesos cuando tú me cobras 2,000 o 2,500 pesos y pues me va a cobrar 1,000 pesos. Oye, ¿y qué va a hacer ese contador? Pues aparte va a hacer las facturas y va a hacer, híjole, pues no, adelante, ¿verdad? Sin embargo, ¿estará haciendo bien su trabajo? O sea, realmente estará haciendo estados financieros. Muchas veces se van con un cliente y lo único que hace ese cliente es unas sumas y unas restas y presenta la declaración de impuestos, pero no te genera los estados financieros. Híjole, entonces ahí es donde viene lo difícil para las empresas, ¿no? Que por ahorrarse unos pesos para contratar un contador, terminamos pagando mucho más, ¿sí? Por no estar haciendo las cosas bien, por no tener la información adecuada. Entonces, ya casi para cerrar el programa, insisto, muchas felicidades a los contadores, muchas felicidades a los empresarios que tienen un buen contador, que valoran a su contador y que se apoyan en ese contador para que les dé información financiera, para que les dé la información correcta y que le hacen caso al contador para generar esa información. Por ejemplo, ahorita tenemos un cliente, vuelvo a lo de los ejemplos, que yo le digo, oye, es que me tienes que dar tu inventario. Tengo que saber cuánto compraste, cuánto gastaste, cuánto utilizaste y cuánto tienes ahí todavía. Y no, pues no lo sé ni yo. Pues sí, pero lo tienes que tener, porque si yo no tengo el inventario, yo no puedo costear lo que tú estás vendiendo, y no nada más te lo costeo para que tú sepas en cuánto lo estás vendiendo, es porque la autoridad nos pide eso. Entonces tienes que hacer estos procesos. Ay, no, es mucho trabajo. Es que parte de la contabilidad es poner en orden las operaciones de la empresa. Y recuerden, cuando hablo de las operaciones, aunque tú pienses, no, pues el contador pues nada más habla de las facturas de venta y de compra, ¿no? De los procesos en una empresa. Un buen contador de costos tiene que identificar todos los procesos de una empresa, diríamos por ahí tiempos y movimientos, uso de recursos en la empresa, la mano de obra, el inventario de materia prima en proceso, de material terminado, de producto terminado y demás, ¿no? Entonces valoren todo ese trabajo del contador, apoyen lo que les pide el contador, no es por dar lata, es porque es la información que necesita para cumplir con la autoridad fiscal, pero también para cumplir. Hay normas de información financiera que no nada más rigen a México, que son internacionales. El chiste es que la información que genera un contador la debe de leer cualquier contador del mundo, porque todas hablan el mismo idioma. Que a lo mejor no sabe cómo se pagan los impuestos, pero sabe si una empresa está ganando o perdiendo, porque eso es internacional. Eso en todo el mundo se registran ventas y se registran compras y se registran gastos de la misma forma. Pero si tú no me dices cuánto compraste ni cómo lo pagaste o si lo debes, pues ¿qué puedo hacer yo? Entonces, valoren a su contador, agradézcanle a su contador que tienen, si les entrega la información financiera, o si lo que tienen es nada más un pagador de impuestos, pues bueno, entonces nada más después, el día que necesiten estados financieros para tramitar un crédito, pues entonces no se espanten si no la tienen, o si les dice, oye, es que te tengo que cobrar más para hacerte estados financieros porque yo no te hacía estados financieros. Y es como todo, pues la mano de obra, el trabajo cuesta, ¿no? Entonces, pues ya con esto nos despedimos. Espero que los contadores estén disfrutando esta agradable tarde. Ya dejen ahí las pólizas, váyanse a tomar un tequilita, váyanse a disfrutar de lo que queda del día, aunque sea lunes, y disfruten este día del contador. Con esto ya me despido. Mi nombre es Guillermo Soria y recuerden, esto no es personal, son solo negocios. Nos vemos en 15 días. Hola, soy Mónica Febles, presidente del Foro IMEF Grupo Yucatán 2026. Este 3 de junio te invitamos para que asistas a nuestro 15º Foro Yucatán, que se llevará a cabo en el Hotel Fiesta Americana de Mérida. Va a ser un día muy completo, donde vamos a estar hablando de la planeación financiera, la nueva orden internacional con Trump, y donde vamos a estar también incluyendo temas de inteligencia artificial dentro de las empresas. Asimismo,
no podemos dejar de un lado el análisis económico nacional, el crecimiento empresarial en Yucatán y tenemos una conferencia magistral que no te lo puedes perder a una semana de que empiece el Mundial. Entonces, si eres financiero, empresario, tomador de decisión, te esperamos este 3 de junio en el Hotel Fiesta Americana. Cuenta la leyenda que Ladislao Viró inventó el bolígrafo moderno, inspirado en la huella que dejaba un balón de fútbol rodando en el pavimento. ¿Y si la tinta pudiera fluir y marcar el papel con la misma naturalidad? Más que la historia, es el poder del mensaje. El movimiento genera trazo y el trazo construye historia. El balón inspira al bolígrafo. De ahí nace la ponencia IMEF de este año. Más que fútbol, el Mundial 2026 y la integración de América del Norte. El Mundial de Fútbol 2026 será histórico. Por primera vez se celebrará de manera conjunta en 3 países: México, Estados Unidos y Canadá. Unidos no solo por la pasión deportiva, sino por el Tratado de Libre Comercio más relevante del mundo. No se trata únicamente de un evento deportivo global, sino de un punto de convergencia simbólico para una región. Economía, negocios, finanzas, mercados y fútbol. Así como aquel balón inspiró una innovación, este mundial nos invita a escribir y sobre todo a construir parte de nuestro legado. Ponencia IMEF 2026, más que fútbol, el Mundial 2026 y la integración de América del Norte. Somos IMEF. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Sandoval Murillo y soy parte del Comité de Gobierno Corporativo Jurídico Financiero del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Y es que este próximo 2 de junio tenemos el 13º Foro de Gobierno Corporativo con 4 partes importantísimas en el desarrollo de esta extraordinaria práctica para la mejor desempeño de las empresas en nuestro país. En el panel que quiero invitarles y que me toca moderar es el de Arquitectura de la Gobernanza Moderna para la Generación de Valor. Contaremos con 3 extraordinarios abogados que nos platicarán, si bien de los elementos básicos del cumplimiento en el seno del gobierno corporativo, lo cierto es cómo esto puede provocar generación de valor para la empresa. Entonces, los esperamos este próximo 2 de junio a las 8:30 de la mañana en el Club de Industriales, 13º Foro de Gobierno Corporativo. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.